Bueno, la idea de hoy es comenzar el curso de principio de programación. Hoy en realidad no vamos a ver nada en sí de computador porque hay que ver como que unas cosas bastante importantes antes de comenzar. Siempre que se comienza a desarrollar, en realidad nunca se comienza en la computadora, ¿no? Porque hay como que cuestiones que están alrededor de lo que es la programación que no son programación. Son más conceptos más generales pero importantísimos, ¿no? Y quería mencionar algo, este curso es de programación, principios de programación, pero digamos que el mundo del desarrollo es bastante más amplio que lo que es la programación. Como dijimos en el curso, en la charla de introducción, hay bastante, digamos, como que es bastante vasto lo que es la industria del software. Hay testing, hay, bueno, hay administración, hay una cantidad de áreas. La idea es que si la gente se motiva y le gusta esto, el año que viene pueda llegar a salir algún curso de testing, que también es otro mundo, que es bastante distinto a lo que es la programación, pero que también hay mucha salida laboral y está bueno. Y bueno, hay materias también hay como áreas que no son programación en sí mismo, como puede ser base de datos, puede ser diseño de interfaces, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, así que por ahí ojalá que les guste esto, pero por ahí si ven que no va del todo con ustedes, es cuestión de conversar y ver, digamos que hay otras alternativas también, ¿no? Así que bueno, quería mencionar eso. Y bueno, un poco el objetivo de hoy es, como les decía, no es tocar una tecla, ¿no? Porque alrededor de la programación hay conceptos como que más abstractos, más por ahí generales, que es, a mi entender, eso a título personal, es lo que termina rigiendo el desarrollo y las aplicaciones, ¿no? Así que bueno, hoy es, como les decía, la idea es revisar esos conceptos y nada de código, digamos. Hoy es tesis. Hoy es tesis. Es mucho teórico, sí, pero por ahí, si nos da el tiempo, vamos a hacer algo de práctico también, estaría bueno. Pero nada de código, no hay programación en sí mismo, ¿no? Así que, siguiente. Bueno, como decíamos en la charla, ¿qué es la programación o el desarrollo de aplicaciones? Es importante entender que la programación es la resolución de un problema dado haciendo uso de un lenguaje de programación. ¿Ah? Digamos que si hay alguna aplicación que está buena y que se usa y que es popular, es porque está resolviendo un problema, sea cual sea. Como puede ser Excel, por ejemplo, que facilita a la gente digamos, el guardado, digamos, el almacenamiento de información en formato de tabla. Ese es el fuerte de Excel, es el problema que ataca. Por decir algo, YouTube, había una necesidad, había un problema y era que la multimedia, digamos, los recursos multimedia no estaban centralizados o como que había muchos sitios con cosas distintas. YouTube, ¿qué hizo? Resolvió ese problema. Todas las aplicaciones resuelven algo y son buenas, las que son populares por lo menos, son buenas en algo, ¿no? Bueno, transformar el arte de la programación, digamos, es transformar código escrito en algo que la PC entienda. Porque recuerden que la computadora, no sé si escucharon el famoso ceros y unos, creo que todos por ahí escuchamos en algún momento, y es tal cual. Las computadoras no entienden palabras, las computadoras entienden ceros y unos, que son, básicamente pulsos. Cuando nosotros enchufamos la computadora a la electricidad, ¿no? La corriente, ella lo que sabe hacer es procesar ceros, corriente o no corriente. Es así de sencillo, ¿no? Y de complejo, que yo no lo entiendo del todo, eso es la realidad. Pero en la programación lo que hacemos es transformar algo que nosotros sí sabemos hacer en algo que la computadora sabe hacer, ¿no? Y bueno, ejecutar y probar el programa en sí. Cada vez que hacemos algo, obviamente tenemos que de alguna forma escribirlo y probarlo, porque
si nosotros hacemos algo y creemos que anda, no tenemos certeza, tenemos que tener una forma de ejecutarlo, probarlo, ¿no? Y un poco eso es lo que es la programación, digamos, el día a día de un programador, ¿no? Escribir software, probar, ¿no? Y lo que les decía, hay cosas que están detrás, digamos, de la programación que no son código, pero que son importantísimas. Y no sé si han escuchado la palabra algoritmo. Está muy de moda la palabra algoritmo. ¿Alguien ha escuchado? ¿Tiene idea de qué es? ¿O tiene más o menos un... ¿Sí? Un método de ordenar cosas. Sí, viene por ahí. Sí. ¿Alguien más? Que tenga idea, porque es como que ahora hace relativamente poco... Hace relativamente poco se puso de moda, pero fuerte, la palabra algoritmo. La gente dice, donde quieras. Y la gente o se escucha en internet o se escucha en la radio los algoritmos, dice, ¿no? O los algoritmos que hacen cosas automáticamente. Y cuando buscas algo y en relación ya te van apareciendo... Ahí está, cuando uno hace una búsqueda, dicen los algoritmos te resuelven las cosas. En realidad se puso de moda ahora algoritmo, la palabra algoritmo de forma pública, pero los algoritmos son una cosa súper diaria para todo el mundo. Pasa que nosotros no le decimos algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de pasos en un cierto orden, nada más. Literal. Eso es el concepto de algoritmo. No tiene ciencia. ¿Se ve allá más o menos? Sí. ¿Sí? No tiene misterio, no tiene más misterio que eso. Es una serie de pasos en un cierto orden, nada más, que tienen un objetivo, es importante. Un algoritmo tiene un objetivo. Por eso es que ahora se puso de moda, pero nadie dice qué hace el algoritmo. Ese es el tema. Hay algoritmos para todo, literal, para todo. Es decir, una receta de cómo hacer una torta es un algoritmo. Es una serie de pasos en un cierto orden para llegar a un cometido, ¿no? No tiene más misterio, que eso, la palabra, ¿no? Puede haber muchos que lleguen al mismo resultado. Por ejemplo, cuando yo me hago el mate, ¿no? Yo agarro, lavo el mate, pongo yerba, no sé, lo mojo de un costado y le pongo un poquito de agua fría, un poquito de agua caliente. Hay gente que le pone solo agua fría, hay gente que le pone solo agua caliente, hay gente que ni le pone agua, no le pone nada y arranca a tomar, ¿no? Son distintos pasos en ese orden que en definitiva llevan al mismo resultado, medianamente al mismo resultado. Lo mismo que las recetas, hay gente que le gusta hacer el arroz de cierta forma, o de otra, o con aceite, o sin aceite, no sé. Son distintos pasos, o sea, son distintas secuencias de pasos para llegar más o menos a lo mismo. Hacer eso, ¿no? Como dice acá, piensen en hacer un mate, por ejemplo. Uno no le da, como que no dice el algoritmo hacer el mate, pero en el concepto del algoritmo es una serie de pasos. Ejecutamos un algoritmo cuando hacemos un mate. Agarramos el mate, sacamos la yerba. Si no tenemos yerba, vamos al almacén. Le ponemos yerba, le ponemos agua caliente, todo lo que ustedes... Cada paso conforma un algoritmo. O sea que son pasos a seguir cotidianamente. Exacto, o sea, digamos que cotidianamente usamos algoritmos para muchas cosas que hacemos. Que quede claro, digamos, que el algoritmo no es un concepto súper complejo, no, los usamos a cada rato. Cuando llegamos al semáforo y tenemos que cruzar la calle, miramos el semáforo, si está rojo, no cruzamos. Mientras esté rojo, esperamos, cuando se pone verde, usamos. Es una serie de pasos. Yo llego a la esquina, miro el semáforo, si está rojo,
me aguanto, digamos, espero. Cuando se pone verde, es una condición, ¿no? Cruzo. Por ahí uno como que... Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, no, por allá iba. Y eso, por ejemplo, así como es de mundano, es lo que rige la programación. Porque recuerden que la programación resuelve algo, entonces todo se realiza con una serie de pasos, lo que sea. Nuestro trabajo, a veces que, o pagar una cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de pasos, nos fijamos si tenemos plata en el bolsillo, si tenemos la cédula para ver si la necesitamos, si no la tenemos vamos a casa, la levantamos y vamos a donde tengamos que pagar la cuenta, ¿no? A eso se le llama algoritmo, no es nada más que eso. Una serie de pasos en un orden para resolver algo. Y ese algo puede ser lo que quieran, ¿no? El problema que se les presente, ¿no? Nada más. Ahí la definición: un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Esa es la definición de algoritmo. Es un poco lo que estábamos conversando recién. Por ahí capaz que es medio formal, pero es eso. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. Es importante el fin, porque no vamos a hacer un programa que no resuelva nada. No va a ser muy popular ese programa. Porque ¿para qué lo voy a instalar si no me ayuda en nada en mi vida? Todas las aplicaciones resuelven o ayudan a la gente en su día a día, de alguna forma, ¿no? A partir de un estado de información iniciales se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de la situación. ¿Alguien entreveró esta definición? Sean sinceros. Esta parte. A partir de un estado de información iniciales se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. Es medio entreverado, ¿no? O más o menos. Por ejemplo, digamos, quiero que quede lo más claro posible la idea. ¿Saben a qué se refiere con estado de información iniciales? ¿Se hacen una idea? ¿O ni idea? Una condición. Claro, una condición, pero por ejemplo, ¿a qué se refiere un estado de información iniciales? Que tenés que partir de algo. Exacto, exacto. Yo cuando llego al semáforo, por ejemplo, llego al semáforo, veo rojo y freno. ¿Por qué freno yo? Porque yo tengo la información inicial de que tenés que frenar. Exactamente, yo ya sé que en la luz roja yo tengo que frenar, porque el que tiene verde va a pasar, ¿no? Va a haber un problema. Eso, simplemente eso, es cosas que conocemos. El hacer un mate. ¿Por qué agarramos el paquete de yerba? Porque sabemos lo que es la yerba. Ese es el estado de información, no es nada más que eso. Es conocer ciertas cosas, ¿no?, que nos ayudan a realizar, ¿no? Ahí está, una receta para hacer el arroz. Una lista de pasos: vertir una taza de arroz en una olla, vertir 2 tazas. Esto yo no sé hacer arroz. Creo que más o menos. Ahí está la receta. La hice yo, pero no sé si está bien. Algo de aceite. Algo de aceite. Bueno, ¿viste? Por ejemplo, poner algo de aceite, no sé, yo le pongo. Hay gente que no. Y hay gente que dice que no son 2 tazas. Son 2 tazas y media. O hay gente que dice que menos de 2 tazas. Es una taza sola. En una taza de arroz y 2 tazas y Una media. taza sola. Son 2 tazas y vos lo hervís con la tapa destapada. Bueno, ¿viste? Acá, por ejemplo, discutiendo, nosotros día a día llevamos a cabo, o sea, para llegar al fin de hacer un arroz. Yo de vuelta, no soy el más indicado porque lo mío no es la cocina, pero ya tenemos 2 o 3 versiones, seguro que hay más. Pero sin embargo todos llegamos al mismo fin. De que comemos arroz. Comemos arroz. Claro, y acá queda clarísimo la serie de pasos. Primero, vertir una taza de arroz. 2, vertir 2 tazas de agua. Poner algo de aceite. Esto es un algoritmo. Si lo pones primero, te pones primero el aceite y después le pones. Si yo hago el 5,
¿verdad? No sé, bueno, por ejemplo, ¿no? Hay gente que pone el aceite antes de poner el agua. Hay gente que pone aceite al agua. Colocar en el fuego hasta que el agua se evapora. Es decir, mientras el agua no se evapora, que eso es el arroz, mientras no pasa eso, yo no tengo que esperar. Eso es un algoritmo. Claro, que en realidad el agua no se evapora, se absorbe en realidad. Se pero absorbe, parte se evapora, parte se absorbe. No es lo suyo. No, no para nada. Dale más. Yo sabía que alguien se iba a reír con mi receta porque yo sé que estaba mal. Quedó la idea de qué es un algoritmo. ¿Alguien tiene alguna duda? De vuelta, al final de la parte teórica vamos a quedarnos conversando un rato y vamos a aclarar todas las dudas que tengan. La idea es que haya una parte de teórico, que va a ser máximo media hora, en realidad. Y después una parte práctica en la cual ahora por ejemplo vamos a conversar al respecto de estas cosas, pero el día de mañana la idea es quedarnos programando o viendo cómo, ¿no? Bueno, pseudocódigo. De vuelta, acá tenemos otro concepto que es bastante general en la programación y no es parte, es decir, no es código, no es programación en sí mismo, ¿no? Algoritmo dijimos que era pensar en, por ejemplo, a mí me dan un problema y pensarlo en términos de pasos. ¿Cómo yo resuelvo eso? Diariamente en nuestros trabajos o en nuestros estudios, en donde sea, nosotros tenemos un problema, nos plantean algo y por ahí capaz que al comienzo nos entreveramos y no tenemos ni idea cómo hacerlo, pero a medida que lo estudiamos, uno va como craneando, va pensando, bueno, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto. Es como que estamos diseñando algoritmos a cada rato, ¿no? Pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo, para el que no sepa, pseudo es falso, algo así como falso. Falso código sería, ¿no? El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Se trata de un código falso, lo que comentábamos ahí. Pseudo es falso, no es código en sí mismo, no es código en un lenguaje, no. El pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador. Es importante entender que si yo escribo ese falso código, vamos a ver ahora cómo se ve, si yo lo escribo en un archivo y trato de que la computadora lo ejecute, me va a decir, esto no lo entiendo. No puedo ejecutar esto, no es válido esto que me diste para correrlo, ¿no? Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina, ¿no? El pseudocódigo es una herramienta que quería mencionársela porque es importante conocer de qué se trata. Pero digamos que durante un tiempo fue muy famoso, digamos, y era como que parte del desarrollo era hacer el pseudocódigo, es decir, escribir de forma que solo yo entiendo qué es lo que tiene que hacer el programa, ¿no? La serie de pasos que tiene que hacer el programa, ¿no? Permiso. Ahora les diría que se está como que está quedando en el olvido, no se estila escribir esto, pero sí por ahí cuando estamos arrancando a programar ayuda muchísimo a quien está programando. Eso me consta porque es como que más mundano, más familiar a nosotros, digamos, no es código, ¿no? No es tan agresivo para leerlo al principio. Exactamente. Exacto. Digamos que es un paso intermedio entre lo que es el algoritmo que hablábamos arriba y el código final, ¿no? A ver más.
Características, es independiente del código de programación, del lenguaje de programación elegido. Es independiente del lenguaje de programación elegido. Así programas como Java o con Python lo puede interpretar de igual manera. Exactamente, tú lo puedes tomar, es decir, Java es un lenguaje, es uno de los muchos lenguajes. Nosotros elegimos acá, como para arrancar, Java, pero hay muchos lenguajes. ¿Qué es un lenguaje? Como es un lenguaje, digamos, de comunicación. Así como están los lenguajes de comunicación, inglés, español, portugués, en el mundo de la programación hay muchos lenguajes que son bastante parecidos, y esto que vamos a aprender acá en este curso aplica a muchos de ellos. Les diría que arriba del 90% de ellos. Y entonces esto, digamos, como es en realidad el pseudocódigo no es código, porque no es código, no se ejecuta, es una herramienta que nos ayuda en donde estemos. Nosotros el día de mañana, si continúan el estudio y se forman y entran a una empresa y les toca programar en PHP, que es otro lenguaje, así como está Java, si a ustedes les sirve hacer un pseudocódigo de algo, les va a servir en ese trabajo. Les va a servir porque van a ver que es bastante intuitivo de entender. Representa un método que facilita la programación y la solución del algoritmo del programa. Una cantidad de palabras por ahí capaz que complicada, ¿no? Es un método que facilita la programación y solución del algoritmo. El algoritmo hemos dicho que era una serie de pasos. Es como que una ayuda, un complemento a lo que es el algoritmo. Ya vamos a ver. Lenguaje sencillo y no estructurado. No hay muchas reglas para el pseudocódigo. Literal, yo lo puedo escribir en una hoja. Yo puedo agarrar y escribir una serie de pasos, un orden, una estructura, pero a mano. No voy a tener ningún error porque de vuelta no está pensado para ser, digamos, ejecutado por una máquina. Por eso no es estructurado. Y transición sencilla al lenguaje de programación. Vamos a ver que, a diferencia del algoritmo como lo escribimos, llevar un pseudocódigo a la programación es bastante más, por ahí, aprendiendo lo que vamos a aprender, es bastante más sencillo, ¿no? Pues, acá, bueno, se logró un poco la cosa ahora, ¿no? Acá habíamos dicho que en el algoritmo lo que nos importaba eran los pasos y el orden. ¿Sí? Sería como un croquis. Exactamente, es como un croquis de lo que es la programación. Exactamente. Y acá, por ahí, capaz que hay más líneas, pero es texto y es español. Yo lo sigo entendiendo. ¿Ah? Entonces, comenzar a hacer arroz. Acá se complicó un poco la cosa, pero vamos a ver que tiene sentido porque es lo que hacemos todos los días. Si no hay arroz, ir al almacén a comprar arroz. Si no hay, vertir, ahí sí, después que tenemos el arroz, vertimos la taza de arroz, 2 tazas de agua. Esto va a generar controversia, pero bueno. Colocamos sal, verificar el nivel del gas. Por ahí capaz que no sabemos si nos va a dar para terminar de hacer el arroz, ¿no? Si el gas se terminó, ¿qué tengo que hacer? Ir a comprar gas, prender el fuego. Si no, solamente prender el fuego, ¿no? Después, mientras el arroz no está a punto, ¿qué hacemos? Esperamos. Y después de que se termina, apagar el fuego y sacarlo ya para servir. ¿Se entiende más o menos esto? Es como que al comienzo puede, digamos, sorprender un poco por la cantidad de cosas que hay escritas y por ahí cómo está escrito, pero una vez que uno empieza a leerlo, como que tiene sentido, ¿no? Y bueno, otra cuestión con el pseudocódigo, vamos a ver que esto que ven acá es muy similar, es relativamente similar a lo que es la programación. Para que se vaya por ahí capaz alguna palabra que está en inglés y hay que ver de qué se trata o qué es lo que hace, pero esto
el día de mañana ustedes le agarran la mano a la programación y van a ver que es lo mismo. Literal. Porque es lo que hace la programación, resuelve algo, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora sí. Llegamos a código fuente. ¿Alguien sabe qué es código fuente? ¿O ha escuchado por ahí? ¿Ha escuchado por ahí el concepto de código fuente? ¿O código? ¿Alguien? Bueno, código fuente, primero tenemos que decir que lo escribe el desarrollador, el programador, ya está dentro del mundo de lo que es la programación y el lenguaje, ¿no? Dijimos que en el caso del pseudocódigo no estaba atado a un lenguaje, porque como que no respetaba las normas de nada, lo escribíamos en español, como que sabíamos qué pasos tenía que hacer, pero como que digamos que era el lenguaje natural, si se quiere, ¿no? El código fuente, ya vamos un poquito más allá. Lo escribe el desarrollador, es entendible por nosotros, pero digamos que ya en el mundo de la programación, ya tiene unas reglas que se tienen que cumplir y se tienen que dar para que sea válido ese código, porque si no, la computadora ya es código que necesita entender la computadora. Estamos ya en esa etapa. Son las instrucciones del algoritmo, son lo que habíamos visto en la primer PPT, creo que fue, que el algoritmo, una serie de pasos, en un orden, son las instrucciones del algoritmo escritas en un cierto lenguaje. Esto es importante. Ya un cierto código fuente pertenece a un lenguaje. Como nosotros cuando escribimos un texto, lo escribimos en español, en inglés, en portugués, en lo que sea. En el mundo de la programación, cuando yo escribo código fuente, para que sea válido ese código fuente, está escrito, por ejemplo, en Java, en el lenguaje Java, tiene que estar correctamente escrito. Como en el lenguaje, digamos, de comunicación, es decir, yo puedo escribir con faltas de ortografía, en realidad hay errores ahí. En el mundo de la programación es lo mismo, hay reglas para escribir las cosas, ¿no? Y bueno, será procesado, se llama compilado, esto lo vamos a ver ahora en un par de presentaciones, por el compilador de Java para crear su versión en lenguaje de máquina. ¿Alguien sabe o ha escuchado el lenguaje de máquina? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Lenguaje binario? Viene por ahí, sí, viene por ahí. Pero bueno, ya vamos a ver un poquito más de esto. A ver, dale ahí, siguiente. Bueno, ahora sí se entreveró todo, ¿no? Pero esto, algo así se ve lo que escribe un programador. ¿Ah? Así como es de entreverado, es lo peor que puede pasarle, digamos, en este punto. Pero, si uno empieza a leer, más o menos, es un entrevero, pero acá leo escribir un número de 3 dígitos. O sea, que ya hay algo, es decir, algo resuelve esto, porque me pide un número de 3 dígitos. Me dice, el número es Capicúa, o el número no es Capicúa. Algo pasa ahí adentro, ¿no? Esto resuelve algo, no nos importa esto. La realidad es que no importa esto, la idea no es que se pongan a ver qué es lo que hace esto, mucho menos. Es para que tengan idea de, digamos, las etapas en el desarrollo de una aplicación. Cómo se parte, se ve qué es lo que necesito yo. Acá me parece que lo que quiere hacer esto, no lo sé, pero por lo que dice acá, como que aparentemente te dice si un número es Capicúa o no, algo así. No sé, pero de vuelta no sé. Claro, como que me pide algo, no importa, en este momento no me importa eso. Pero lo que sí quiero que les quede medianamente claro es que cuando uno arranca a programar algo, parte de, bueno, yo tengo un problema, quiero resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, entonces tengo que definir el algoritmo. Acuérdense, el algoritmo era una serie de pasos, uno tras otro,
que resuelve ese problema. Después hago el pseudocódigo, que es más cercano al mundo de la programación, escribo el pseudocódigo. Y después, que de vuelta, esto es en el futuro, lo paso a código. Ese es el proceso que se hace, digamos, que hace un programador cuando está desarrollando algo, ¿no? Es como comienza por un análisis del problema y después de a poquito voy viendo cómo lo hago programa, básicamente. Algo más. Y acá comentar un poquito. Esto de vuelta, la idea no es que... No importa lo que decía el programa anterior, no, si no entendieron nada, obviamente que no... Que se espera que no se entienda nada porque estamos en la primera clase y es una introducción a esto. Estamos viendo recién, digamos, conceptos que son importantes en el mundo de la programación, que van a ver que más adelante nos van a servir, porque la programación se rige por estas cosas, ¿no? Lenguaje de máquina. Bueno, el lenguaje de máquina es lo que se genera, es decir, el programa, el archivo que está, digamos, escrito en lenguaje de máquina es lo que es el resultado de un proceso para que la computadora entienda eso, ¿tá? Literal, es ceros y unos. El lenguaje de máquina es lo que la computadora entiende, es el lenguaje que la máquina entiende, así de sencillo, ¿tá? Entonces es como que el estado final, cuando nosotros escribimos código, tiene que pasar cosas, que ya vamos a ver cuáles son, para que ese programa se transforme en lenguaje de máquina y la computadora sepa ejecutarlo, sepa ver qué es lo que tiene ese texto que escribimos, ¿no? La máquina sabe entenderlo y ejecutarlo, no lo entendemos nosotros. No se entiende nada, yo no sé en qué pasa acá. Y no me importa. Yo lo que sí, como programadores, lo que sí necesitamos saber es escribir el lenguaje de programación. El lenguaje de máquina no, que la máquina lo entienda. Nosotros no nos interesa eso. Pero sí tenemos que tener una herramienta para que se pueda llegar a un programa. ¿Ah? Algo así creo que se ve, pero yo no entiendo nada. Esto, para que se hagan una idea, lenguaje de máquina. Yo no entiendo nada. No sé qué dice. Como le fuimos mostrando en cada uno cómo se veía el algoritmo, qué era un algoritmo, qué era un ejemplo de pseudocódigo, qué es lenguaje de máquina, cómo se ve. Bueno, se ve algo así. Yo no tengo ni idea de eso y no me interesa. Así que ya bastante complicado es, digamos, agarrarle la mano a la programación como para entender esa otra cosa, ¿no? Bueno, compilación y ejecución de un programa. Compilación. Compilar es transformar algo en algo más, ¿no? En el mundo de la programación, la compilación se refiere al proceso mediante el cual transformamos nuestro código fuente. ¿Qué era el código fuente? A ver si alguien estuvo atento. ¿No se acuerda? Y el trabajo que tengamos que hacer nosotros en seguramente un blog de notas, ¿no? Ahí está. Lo que queda escrito ahí va a ser el código fuente para después exportarlo. Ahí está. El código fuente es, digamos que las instrucciones, pero en un lenguaje, que era la segunda etapa, no sé si se recuerdan. A ver, tercera etapa. Teníamos el algoritmo, diseñar el algoritmo, el pseudocódigo, y el tercero recién era el código fuente. Bueno, entonces la compilación transforma nuestro código fuente a código en lenguaje de máquina. Transforma nuestro texto, literal, en una ventana, por ejemplo, en una aplicación. Eso es lo que hace el proceso de la compilación. El resultado de este proceso es un archivo ejecutable y la máquina sabe cómo ponerlo a andar. La máquina a eso sí lo entiende. Recuerden que el lenguaje de la máquina
era ese lenguaje que la computadora, digamos, el lenguaje ceros y unos que la computadora entiende. Porque la computadora es un... No sé si alguien ha visto adentro una computadora, pero es un integrado y tiene como cablecitos y cosas que literal lo que pasa a través de esos cables es corriente, o es corriente o no corriente. Eso es lo que entiende la máquina. Entonces, la compilación nos da esa herramienta, la capacidad de pasar este código que está escrito en un lenguaje que nosotros vamos a aprender, algo que no entendemos pero que la máquina sí entiende y que la máquina sí sabe cómo ponerlo a andar. Nosotros cuando abrimos un programa, ¿qué pasa naturalmente? Hacemos doble clic y ¿qué pasa? Abre alguna ventana o hace algo, no sé, ¿no? Pero algo pasa, ¿no? Eso que está abriendo, esa ventana que se abre o lo que ocurra en ese programa, está pasando porque la máquina está ejecutando un programa. ¿Ah? Pero ese programa, recuerden, no está escrito, no es texto que nosotros escribamos, es lo que ella entiende. Es lo que ella entiende, no lo que nosotros entendemos ahora. O sea, nosotros escribimos letras y ella lee números. Exactamente. Nosotros escribimos letras y esto de la compilación transforma esas letras a ceros y unos. Por eso que veíamos tantos ceros, tantos unos. Exacto, exacto. En la última etapa, digamos, de lo que hacemos se termina transformando en ceros y unos. Pero nosotros no tocamos, no ponemos ni un cero, ni un uno, ni nada de eso. Sí, yo me imagino. No, nosotros llegamos hasta acá. Hasta el código. El resto, tenemos que hacer algo para compilar, sí, pero el resultado de eso sí está fuera de nuestro... Así que la compilación vendría a ser un traductor. Es una traducción, exactamente. Y si está mal escrito, te traduce mal. Exacto, exacto, exacto. Para que se traduzca de forma correcta, está bueno el punto, para que se traduzca de forma correcta hay una serie de reglas que tenemos que cumplir para que ese traductor lo comprenda. A ver, cuando tratamos de traducir una palabra mal escrita en el Google Traductor, por ejemplo, en realidad el traductor se da cuenta que nosotros escribimos mal las cosas y los algoritmos nos dicen que quisiste decir esto y lo traducen, ¿no? Pero en realidad se da cuenta de que no estás cumpliendo con ciertas reglas. El español tiene sus reglas, el inglés tiene sus reglas de escribirse. Todos los lenguajes tienen sus reglas, su gramática. Digamos que los lenguajes de programación tienen su propia gramática también. Tienen sus reglas para escribirse también. Digamos que si no se cumple, digamos, esas reglas, estamos teniendo un código fuente, digamos, incorrecto o erróneo. ¿Qué nos va a pasar? Es inevitable, vamos a tener errores, pero lo vamos a arreglar también. Ahí está. Bueno, definición. Compilar es el proceso de transformar un programa informático escrito en un lenguaje a un conjunto de instrucciones en otro formato o lenguaje de máquina. Un compilador es un programa de computadora que realiza dicha tarea. Ahí encontramos un concepto nuevo, compilador. ¿Qué es un compilador? Un traductor. No es más que un traductor. En el mundo de la programación se le llama compilador, pero ¿qué hace? Compila, o sea, traduce lo que está escrito en un lenguaje de programación a un lenguaje de máquina. Eso es el compilador. Se le llama compilador, literal. Es como que medio entreverado porque el compilador en sí mismo es un programa. Pero no nos importa cómo está hecho ni en qué está hecho, no nos interesa, porque ya está. Eso está, es una herramienta que nosotros ya tenemos y podemos usarla. Compilar en programación significa que el código que hacemos lo transformamos a código que entienden las máquinas, como el PC, por ejemplo. Las computadoras entienden el código bit, que son los ceros y unos, por ejemplo. Es un código que entienden las máquinas. Esto, 100, 100, es algo que entenderá una máquina. Yo no tengo ni idea qué dice eso. Y de vuelta, no nos interesa. Nosotros tenemos que
saber escribir en el lenguaje de programación Java. ¿Alguna duda de esta definición? ¿O algo que les... no sé... Bueno, más. Y acá un poco todo lo que hablamos recién. ¿Cómo se suele programar? Bueno, nosotros arrancamos del programa fuente o el código fuente, ¿no? Lo escribimos y después lo compilamos. Acá tenemos el compilador, tratamos de... lo vamos a escribir y le vamos a dar compilar. Vamos a tratar de compilarlo eso para que ande. Muy seguramente vamos a tener errores de sintaxis. ¿Qué es un error de sintaxis? Es cuando no cumplimos las reglas de ese lenguaje. Cuando no cumplimos las reglas, tenemos código inválido, o erróneo, o incorrecto, y ese código, el compilador no hay forma que pueda transformarlo en algo que la máquina entienda. Si es algo que está mal escrito, no va a funcionar. no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, esto se llama, es un diagrama de actividades o flujo que se llama, no sé, no importa. Pero lo que va a ocurrir acá es que vamos a tratar de compilarlo, vamos a tener errores, es normal. Vamos a tener errores de sintaxis. Tenemos que modificar el código para tratar de encontrar el error, dónde le erramos nosotros, dónde incumplimos alguna regla. Lo guardamos, tratamos de compilarlo de vuelta. Hasta que no tengamos ningún error, cuando esté correcto 100% el código, sale el código objeto o el código de máquina. Acá, bueno, objeto es análogo, es lo mismo que el código de máquina. Es decir, tenemos que llegar a un programa fuente que esté bien escrito para poder salir y tener algo que se pueda correr. Yo cuando le doy play, funciona. ¿Ah? Y acá un poquito tirando para adelante para que vayan agarrando alguna idea. Mi program.java. .java. Esto ya tenemos una palabra conocida ahí. El código fuente en Java se guarda en archivos con .java. Eso pasa que sus lenguajes tienen sus propios tipos, pero es así. Nosotros lo compilamos y después lo ejecutamos, es decir, acá se genera, el resultado final es el programa ejecutando en la pantalla. ¿Ah? Este es el proceso, digamos, mediante el cual desde el código nosotros logramos algo que se vea en la pantalla. Acá hay palabras raras, pero tienen que confiar en mí en que esto es código de lenguaje de máquina. Esto es lenguaje de máquina. Esta zona es lenguaje de máquina que la computadora sabe, porque se traduce en ceros y unos, acá se ve, ceros y unos, entonces ella entiende ese archivo y lo sabe ejecutar, lo sabe abrir, ¿no? Acá tenemos el compilador, que lo conocimos recién, es el programa que transforma código fuente a código máquina. ¿Ah? Bueno, un poco resumiendo todo lo que estamos hablando, esto es algo bastante sencillo, que es por donde se comienza en el mundo de la programación. Algo así se ve código fuente en Java, y eso literal se termina transformando en cosas como una ventana sencilla o como YouTube o como Spotify. Literal, son palabras. La programación, los programas están escritos, son palabras en texto. Y esto quiero que les quede claro, no hay nada más, digamos, en el medio. ¿Cómo se hacen los programas como YouTube, como Spotify, como Excel, como alguna aplicación de correo electrónico, WhatsApp? Con texto. ¿Y cómo está escrito ese texto? Recuerden lo que hablamos al comienzo.
cumple o lleva a cabo un algoritmo. Yo cuando escribo video de gatitos, por ejemplo, doy enter, hay un algoritmo acá atrás que se aproxima a esto, o sea, esto obviamente es una simplificación, pero que sabe que tiene que buscar en alguna base de datos o en algún lugar los resultados que se parezcan a eso, y hay un algoritmo para mostrarlo también en la página, que nos aparezca ahí. Hay un algoritmo para todo. Todo eso, lo que hay detrás de todas estas aplicaciones, es algoritmos y código que realiza esos algoritmos, que hace esas tareas, digamos, paso tras paso, tras paso, tras paso, tras paso, ¿no? Son pequeños pasos que hacen grandes cosas como esto. ¿Algo más? Bueno, ahí un poco hay una cantidad de recursos para investigar. Internet está lleno de material. Ya, de vuelta, esto es el comienzo de lo que es el curso. Son conceptos que son muy importantes y no quería, digamos, darlos por entendido, por asumido. Pero hay una cantidad de información, hay documentación, vamos a pasar links para que puedan leer lo que se necesite. Pero la idea es que acá vamos a, digamos, dar una parte teórica, como les decía, una media hora más o menos, y después tratar de llevar a la práctica todo lo que veamos. Ahora no se preocupen si quedó, digamos, como que muy entreverado todo o los conceptos, porque ahora vamos a repasar de vuelta y ver las dudas que quedaron respecto a los conceptos y todo el procedimiento. Bueno, ¿qué momento? Preguntas. ¿Alguien entendió algo? ¿No se entendió nada? ¿Quedaron algunas dudas? Bueno, yo por mi parte entendí bien. Impecable. Yo hasta el Hola Mundo llegué alguna vez. Ahí está. Y hasta ahí, quedó, obviamente, retomar. Pero los conceptos básicos yo los comprendo. Ahí está. Bueno, entonces, a repasar un poco los conceptos. ¿Qué era algoritmo? A ver si alguien se acuerda que era un algoritmo. Pasos a ejecutar en un orden, literal. Digamos, que resuelven algo, lo que sea. Llega al mismo objetivo. Exacto. Que ese, o sea, si yo pregunto cuál es el algoritmo para abrir la puerta, por ejemplo, ¿cuál sería el algoritmo? Y que esté cerrada primero, vas a capaz de llegar hasta la puerta. A la puerta, tomar el picaporte, girarlo si es de girar, bajarlo si no bajar. ¿Y qué pasa si está trancado? Rayado. Ahí está. ¿Vieron? Ahí, por ejemplo, ahí ya comienza otra cuestión. ¿Cuán específicos son los algoritmos que hacemos? ¿Cómo sabemos si está trancada? Tenemos que ir y probar. Y si está trancado, uso la llave. Si la encuentro. Es como que los algoritmos... Porque se supone que tienes que tener un lugar para la llave. Claro. Llegar y tirarla así y Bueno. la perdí, no sé dónde está. Claro, claro. Sí, sí, tal Vos cual. seguís viendo el paso, pero a medida que se va trancando, tengo que buscar información para volver a seguir. Exactamente, exactamente. ¿Alguien le ha pasado que esté usando algún programa y explote? Que se tranque. No explota, no, perdón. No revienta, pero que, no sé, Sí, claro. o Sí, que vaya... Por ejemplo, un juego ahí, viste, que tenemos un celular, estamos Ujú. jugando, se congeló. Se congeló y quedó trancado. Sí. Bueno, Pero verdad, porque ahí está. Esos, por ejemplo, y ahí vale la pena, digamos, hacer énfasis en que los algoritmos siempre tienen que tratar de que estén lo mejor explicados y contemplativos posible. Imaginen que yo soy una persona que no sabe cómo abrir una puerta y me dicen, no, para abrir la puerta, anda a la puerta, agarra el pomo y gíralo. Yo
yo voy, agarro el pomo y giro, y está trancado. Yo voy a seguir girando. Porque en el algoritmo, recuerden que la máquina no sabe nada, no es que tenga sentido común y que vaya y sepa que tiene que ir a buscar la llave. No, tenemos que decirle todo especificado. Es decir, si está trancado, buscá la llave, hasta que no la encuentres, no vuelvas. No sé, ahí. O sea, muchas veces en la programación los errores que se dan, por ejemplo, cuando vamos a Habitat y se cayó el sistema. Muchas veces es porque los algoritmos que se usaron para hacer esos programas no contemplaron ciertas cosas. ¿Se entiende? Claro. Y ahí trancan y se caen. Claro, por ejemplo, nosotros vamos a ver si nos devolvieron algo de IRPF. Entonces vamos y le digo, bueno, quiero ver si tengo devolución de IRPF. Se trancó el sistema. Capaz, o sea, el IRPF es un dato que lo da DGI, creo. Sí. Ah, bien. Entonces, el que hizo el programa de Habitat tiene que contemplar todo lo que puede pasar con DGI. Si DGI se cayó, yo tengo que mostrar un error y decir, DGI se cayó. No puedo quedarme trancado porque la persona sigue esperando ahí. Y capaz que nunca más responde el dato y ahí estamos nosotros, enfrente de la ventanilla. ¿Se entiende? Entonces, por eso los algoritmos son tan importantes, porque describen las tareas y nosotros tenemos que ser, digamos, lo más específicos y claros con qué pasa en cada caso. Si yo voy y pido el dato a ver si tengo devolución IRPF, bueno, ¿qué puede pasar? Que salga todo bien, que las cosas salgan mal, que ingrese, por ejemplo, la cédula mal, la persona que va a consultar, que DGI esté caído, que van a pasar infinidad de cosas. Entonces, es como que ahí donde entra la importancia de los algoritmos. Pero esto, lo bueno en lo personal considero de estos conceptos que vimos acá, es que son conceptos que los llevamos a donde quieran, literal. Si uno le empieza a poner nombre a las cosas, en el día a día usamos algoritmos y mismo podemos ver cómo se resuelven ciertas cosas. Y podemos ver, capaz que, no sé, la programación no es lo mío, capaz que sí, capaz que no, pero yo, si sé de algoritmos, me acuerdo de qué se trataba el algoritmo, yo sé cómo resolver algo. Y por ejemplo estoy hablando con alguien y dice, tengo un problema, me pasa tal y tal cosa. Y yo lo pienso, pero eso es hacer esto primero, esto, y lo resolvés. Es una forma de pensar. Si bien es como que lo usamos todos los días, es como no nos damos cuenta, digamos, de cuán presente está eso, ¿no? Eso de los algoritmos. No sé si tenían algún comentario, alguna duda. Entonces teníamos primero el algoritmo, cómo, digamos, se resuelve paso a paso un problema. Segundo, esa es la primera etapa. Segunda etapa es, ¿cuál era la segunda etapa? El pseudocódigo, ahí está. El pseudocódigo es muy parecido al algoritmo, pero ya es como que intenta hacer código. Es como que intenta hacer un código, pero no es código fuente. No está escrito en un lenguaje, pero intenta. Es como que nos acerca un poco a lo que es la programación, pero no es programación. Pero vieron que es bastante más fácil y entendible. A ver si volvemos ahí. Ahí, si nosotros nos vamos acá, esto, contra esto, ¿se nota la diferencia que hay, digamos, en cuánto mejor se entiende una cosa así que lo otro? Lo otro no sabemos ni cómo se escribe, ni qué dice ahí, no nos importa en este momento. No es importante ahora. Pero sí, nosotros estando en una primer clase de programación, de principio de programación, esto más o menos lo entendemos, ¿no? Ese es el poder del pseudocódigo. O sea, nos ayuda a tener más o menos una estructura ahí, porque
si bien como que hay espacios acá y hay unas sangrías y unas cosas raras, se entiende lo que está diciendo. Si no hay arroz, pero no sé, comprar arroz. Vertir taza no sé qué, colocar sal. Si el gas se terminó, ir a comprar gas. Si no, prender el fuego. Esto es lo que hacemos a diario, ¿no? Por ahí capaz que la forma de escribirse está un poco rara, pero si más o menos entiendo la forma en que se escribe... Es como cuando estás aprendiendo otro idioma. Vamos relacionando palabras que conocemos al otro idioma. Exacto. Entonces, de a poco vamos formando una estructura que nos lleva a poder lograr. Exactamente. No nos vamos a adelantar, pero cuando empecemos a ver ciertas cuestiones del lenguaje Java, vamos a volver a esto. Y ahí ustedes van a ver lo similar que es. Por ahí es un poco entreverado de escribir al comienzo, pero lo similar que es a esto, la programación, ¿no? Ese es el la segunda etapa. La tercera etapa, ¿cuál era? El código fuente. Y el código fuente, ahí está. Y está o no relacionado al lenguaje de programación, el código fuente. Sí, relacionar el algoritmo al lenguaje de Java, del sistema. Exacto, exacto. El código fuente es el que tiene esas reglas que tenemos que cumplir. Es como que tiene reglas. Esto no, esto acá, vieron que lo puse en español y le puse un número antes y medio que hice cualquier cosa acá, pero para entender el procedimiento nada más. Pero el lenguaje de programación tiene reglas establecidas que yo tengo que cumplir para que se pueda, digamos, llevar eso a algo que la computadora sí entienda. Porque imagínense, o sea, el trabajo del... A ver, ¿qué hacía el compilador? ¿Se acuerdan? Es traducir el código fuente al código de máquina. Exacto, exacto. Todo traductor, a ver, las personas que trabajan como traductores traducen de un lenguaje a otro, pero el lenguaje inicial, por ejemplo, traducen de español a inglés. La información o el texto que están leyendo o como lo que están escuchando, la información que recibe esa persona tiene que estar o bien escrita o bien hablado para que entienda. Porque si no, ¿cómo va a traducir a inglés una cosa que no termina de entender esa persona? El compilador, siendo el traductor, tiene que leer algo que esté bien escrito y que se entienda para poder traducirlo a algo que la máquina entienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que algo está bien escrito o mal escrito, es por las reglas que hay alrededor de eso. ¿Se entiende? Y por eso la necesidad de que sea preciso. Exactamente, exactamente. No sé si habían escuchado por ahí que si un punto y coma te rompe todo. Es verdad. Es verdad, un punto y coma, si escribimos mal el código, un punto y coma nos rompe todo. Lo bueno es que vamos a aprender cómo ver dónde fallamos y vamos a resolverlo. Esto aparecía con el compilador, aparecía ahí, te guiaba un poquito. Te guía. No te dice dónde exacto. Te dice dónde exacto. Te dice dónde exacto. Por eso tenemos que aprender a ver eso. Y después eso nos va a pasar al comienzo. Después que empecemos a darle constancia, le vamos a ir agarrando la mano. Pero tenemos esa información, vamos a ver cómo llegar a esos errores. Pero de vuelta, no es el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es que queden con estas ideas. Sí. O sea que lo que haríamos sería escribir las instrucciones de las instrucciones. Escribir las instrucciones. Pero de las instrucciones, porque se supone que tenemos que hacer el código fuente, que es como la base de este algoritmo, que también son instrucciones para que después sea traducido en otras instrucciones a la computadora. Claro, no, ahí está, no, está bueno lo que dijiste, para que quede claro, tiene que quedar claro. Nosotros tenemos un procedimiento, por ejemplo, cómo hacer el mate.
Cuando escribimos el algoritmo, primero agarro el mate, le saco la yerba vieja, le pongo yerba nueva, caliento el agua, todo lo demás. Eso mismo, esas son instrucciones del algoritmo. Cuando nosotros hacemos el pseudocódigo de ese procedimiento, son las mismas instrucciones, las mismas, pero escritas de otra forma, que es un poco más cercana al código. Cuando nosotros llevamos eso a el código fuente, que lo escribimos en el código fuente, son las mismas instrucciones. Es todo lo mismo, pero en etapas distintas. Es el mismo procedimiento, no estamos hablando de más o menos instrucción, no, es lo mismo, estamos resolviendo lo mismo, pero en etapas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, tener claro el algoritmo para hacer un mate es fundamental para programarlo. Si yo no sé cómo se hace un mate, ¿cómo voy a hacer un programa que me haga un mate? ¿Se entiende? Es la misma serie de pasos, pero escritas en un lenguaje bien escrito. Digamos, el código fuente, estamos hablando del código fuente y el algoritmo, es la misma serie de pasos cumpliendo, digamos, con esas reglas que tenemos que cumplir para programar en Java, por ejemplo. ¿Quedó medianamente explicado? ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo la línea, ¿no? Un programita para calcular el IVA de un producto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos para calcular el IVA? Consultamos cuánto sale el producto. ¿IVA incluido? Preguntamos, ¿es IVA incluido? Si nos dice que sí, no nos preocupa, porque ya está incluido el IVA ahí adentro. Nos dicen que no, tenemos que hacer el costo por, o sea, seguro, es 21 para, digamos, hacerlo en una cuenta es multiplicarlo por 1,21, ¿no? Para hacer el costo más 21%, se multiplica el costo por 1,21 y eso nos da el costo con el IVA incluido. Entonces, ese es el algoritmo hablado. Y el algoritmo, o sea, el código fuente tiene una línea que se fija si es IVA incluido. Si es IVA incluido, no hacemos nada. Si no es IVA incluido, hacemos por 1,21. Y después mostramos el precio con IVA incluido. Estamos hablando del mismo procedimiento hablado. Cuando nosotros contamos algo, ¿qué hacemos? Estamos contando el algoritmo. Y cuando lo llevamos al código, es lo mismo llevado a código. ¿Se entiende? ¿Medianamente? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, no sé en qué hora vivimos. 8 minutos. Yo me retiro, Mauricio. Se alargó pila la clase. Bueno. Voy dejando por acá. Bien, si alguien quiere quedarse conversando, quiere hacerle una pregunta, nos vamos a quedar hasta un rato más, 6:30 capaz. Y bueno, de vuelta, la clase de hoy es para conceptos nada más. ¿Sí?